Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, qué grato estar con ustedes una vez más con el propósito de seguir estudiando la palabra de Dios. Avanzamos en este trimestre y ya entramos en lo que es la lección número 2. Lección número 2, donde estaremos compartiendo con ustedes el gran plan cristocéntrico de Dios. Importantísima lección que usted y yo hacemos bien en reunirnos en este día para estar atento a la voz del Espíritu Santo en un tema tan, pero tan importante, un tema cristocéntrico. El gran plan cristocéntrico de Dios es el tema que estaremos abordando durante toda la semana, y un pasaje de la Biblia que nos va a servir de referencia en Efesios 1:3. Efesios capítulo 1, verso 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios capítulo 1, verso 3. Es un placer para este servidor saludar al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros aquí en cabina, realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, oramos para que nuestro bondadoso Padre continúe derramando bendiciones en su vida y dando una mente clara, entendida, para que sus comentarios puedan ser de gran bendición y edificación a esa gran cantidad de amigos que siempre estudia con nosotros la santa palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Scroggins, gracias por sus palabras, y también saludamos a toda la audiencia de Radio Amanecer Internacional, y queremos inmediatamente poner este día en las manos de nuestro Dios a través de la oración. Bendito y eterno Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque nos concede el gran privilegio de estudiar tu santa palabra. También queremos pedir una bendición muy especial por todos los oyentes de esta emisora, de tal manera que en este día podamos recibir el poder de tu Santo Espíritu y que tú nos prepare para ese gran día cuando Cristo venga y lleve su pueblo al reino de los cielos. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Mientras nos estábamos preparando para compartir con ustedes esta lección, se presentó una conversación bien importante que tiene que ver con el asunto de la gratitud. De hecho, cuando hablamos de gratitud, por ejemplo, la Iglesia Adventista de inmediato reacciona, dice, la ofrenda de gratitud, porque ya es una institución, es una actividad que anualmente nosotros realizamos con el propósito de refrescar la mente de cada creyente, que nos debemos a Dios, que somos salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y siempre tratamos de refrescar esa idea de la gratitud. Por eso, Pastor Rubio, amigos oyentes, la lección de esta semana se centra precisamente en esto, en lo que el apóstol Pablo enseñó a los creyentes de Éfeso y por extensión a nosotros, un punto muy importante: agradecer por lo que tiene. No las bendiciones que creemos que son importantes, sino las verdades que tienen que ver con esa bendición espiritual que el Señor ha dado a la humanidad, de lo que nosotros necesitamos desesperadamente, que tiene que ver con la gratitud a Dios por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que Efesios nos da algunas pautas importantes que tienen que ver con el sentido de la gratitud, y en eso nos vamos a detener durante toda esta semana para hablar de esa gran propuesta que el apóstol Pablo está haciendo a los creyentes de Éfeso, por extensión a nosotros. Así es, así que hoy estamos iniciando un estudio de mucha importancia,
para nuestra vida espiritual. Y quiero volver al texto de memoria y el título también, nuestro título de la semana, el gran plan cristocéntrico de Dios. Y el versículo de memoria, o el versículo de fundamento, y que ciertamente es bueno que nos lo aprendamos de memoria, el versículo: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Así que ese versículo es poderoso porque está enlazado también con el capítulo 1, los versículos 3 al 14, que es un bosquejo del plan de salvación que estudia el apóstol Pablo y que le envía esta importante carta a los Efesios. Y el capítulo 1 y el versículo 3 se le ha llamado el portal de la alabanza. Eso es glorificar el nombre de Dios por lo que Él ha hecho en Cristo Jesús a favor nuestro. Por lo tanto, las bendiciones que presenta aquí son bendiciones espirituales porque son dadas por el Espíritu Santo, lo que indica que estamos frente a un estudio especial porque tiene que ver con lo más grande, con el regalo más grande que pueda recibir cualquier ser humano aquí en la tierra, que tiene que ver, pastor, con la salvación. Y todos nuestros amigos oyentes deben estar concentrados en ese gran norte que Dios quiere que todos nosotros recibamos. Efectivamente, pastor, Pablo hace un énfasis muy importante, como ya usted ha puntualizado y hemos estado enfatizando en esto. Dios nos da muchas bendiciones en Cristo Jesús. Nosotros hiciéramos una pregunta en esta ocasión, y si tuviéramos la oportunidad de escuchar alguna llamada, ¿quién de nosotros no está agradecido a Dios por las bendiciones que recibimos, especialmente por ese sacrificio que hizo en la persona de Cristo? Dios nos escogió y nos aceptó en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros somos del Señor. Y las personas que tienen que hablar de mayordomía y de gratitud, pues tienen ese concepto muy claro. No nos pertenecemos, somos del Señor y Él es nuestro. Y el Señor nos valora y nos considera como su herencia. Y nosotros también, con esa misma intensidad, deberíamos valorar lo que Dios hace por nosotros, ya que pertenecemos a Él y consideramos al Señor como nuestra herencia. Es decir, que en Cristo hemos sido perdonados y redimidos, y es el mensaje que se puede ver en esta carta de Pablo a los creyentes de Éfeso. Así es, la palabra agradecimiento es un término clave en el estudio de esta semana. Pablo comienza la carta a los Efesios con una nota de agradecimiento. Y en primer lugar, alaba a Dios por las bendiciones que ha derramado. Y eso es muy importante, porque la salvación está concentrada en Dios. Y entonces Él nos ha dado ese gran regalo. Y en segundo lugar, las bendiciones que Dios ha estado dando, ha estado obrando desde la fundación del mundo, como lo expresa en el capítulo 1 de la carta a los Efesios y el versículo 4, que dice: Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Y entonces se está bendiciendo y está dando las gracias por esta gran elección, y también alaba a Dios por haber obrado a favor de su pueblo a lo largo de los siglos, porque Dios ha estado trabajando desde mucho tiempo para que nosotros tengamos esa salvación. Y entonces vemos la gran importancia que tiene la palabra adoración, y nosotros nos acordamos, Pastor Scrogin, y también los amigos oyentes se acuerdan de lo que Jesucristo hizo cuando sanó a los 10 leprosos. Aquí vemos un asunto interesante, porque esos leprosos estaban desesperados, y en ese tiempo, cuando una persona contraía esa enfermedad, era sacado de su pueblo, era sacado de su casa y llevado entonces fuera, era exiliado prácticamente, Pastor Scrogin. Era una situación sumamente difícil, porque cuando uno está enfermo,
y tiene a los familiares allí cercanos, uno no se siente tan bien y puede incluso hacerle frente un poquito mejor a la enfermedad. Y entonces cuando uno es sacado de su casa y botado prácticamente para que esté solo por allá, entonces esa gente estaba en esa condición y Jesucristo los sanó, quitó su enfermedad. Pero ocurre que unos 10 hombres que fueron sanados, 9 se fueron tranquilos para su casa y solo uno se devolvió para agradecer. Y el texto dice ahí en Lucas 17, 11 al 19, que se postró ante Jesucristo y agradeció allí por haber sido sanado. Y entonces muy importante que Jesucristo preguntó, ¿y los otros dónde están? Y no fueron 10 que fueron sanados, y solamente este extranjero vino a dar las gracias. Eso nos dice a nosotros la importancia que tiene el agradecimiento, porque tiene una función muy poderosa en la vida nuestra, y el apóstol está dando aquí gracias a Dios por lo que ha hecho en Cristo Jesús. Un punto muy importante para destacar en ese importante comentario que usted está haciendo acerca de los leprosos. El mismo Señor Jesucristo hace un reclamo. A veces nos olvidamos de ser agradecidos, y hay que agradecer en tantas cosas. Agradecer quizás al vecino, al familiar, a tantas personas en este mundo que nosotros tenemos que agradecer, y especialmente al Señor. Y Jesús hizo un reclamo, señores. Jesús reclamó. Solamente uno se devolvió para dar gracias, y puntualiza, y este era samaritano. Se sabe, Pastor Sergio Rubio, amigos, que había una rivalidad bien existente entre el pueblo judío y las otras naciones, que se le llamaban los gentiles. Y Jesús aprovecha esta importantísima historia para establecer un punto muy importante. Aquellos que se consideran que están fuera de la gracia de Dios, como es el caso de los leprosos, y más aún samaritano, para decir, hacer una comparación, ustedes que son el pueblo de Dios. Sin embargo, este que es samaritano, que es considerado como perro, que no tiene derecho a la salvación, Jesús está resaltando el hecho de que ese que era rechazado por los judíos, siendo un samaritano que no pertenecía a ese pueblo, se devolvió para dar gracias a Dios por la bendición recibida. Imagínense ustedes, ya usted puntualizaba algo bien interesante. Estos individuos que recibían una enfermedad como esta, considerada como una maldición. Una maldición, el dedo de Dios le decía sobre ellos. Y ahora el Señor está resaltando esa cualidad tan bella y tan hermosa que tiene ese leproso que fue curado y que era samaritano. De ahí el fuerte énfasis que el Señor estuvo haciendo en esa historia tan importante para nosotros, para recalcar el asunto de la gratitud. Así que vemos que Dios está interesado en que nosotros seamos agradecidos. Y la pregunta sería, pastor, ¿por qué a Dios le interesa que nosotros tengamos un espíritu de gratitud? Y entonces aquí en esta introducción que el apóstol está haciendo, él está alabando al Señor, está poniendo la nota de agradecimiento, de tal manera que podamos avanzar y ver que el agradecimiento es muy poderoso. Cuando somos agradecidos, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Sí. Porque tal vez alguien puede pensar, ¿y por qué Dios está tan interesado en que nosotros seamos agradecidos? Porque Dios no piensa en sí mismo, Dios piensa en la bendición que le puede dar a las otras personas. Y cuando somos agradecidos, estamos reconociendo que somos dependientes de Dios. Y como este estudio de esta semana tiene que ver con la salvación, por eso se introduce con el asunto del agradecimiento. Porque ciertamente una persona necesita ser agradecido. Un punto muy importante también, por el cual Dios quiere que nosotros seamos agradecidos, es que un espíritu de agradecimiento reconoce que no merecemos las bendiciones de Dios, pastor. Porque ciertamente el don de la salvación es un don inmerecido. Es un regalo. Es un regalo que no se merece el ser humano, porque... Claro que nosotros no lo merecemos. Claro. Porque cuando Cristo murió por nosotros,
nosotros éramos sus enemigos. O sea, él murió no por personas que lo amaban. Y ciertamente cuando Cristo vino aquí a la tierra, nosotros vemos que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Y Jesucristo fue atacado por diferentes formas y aún llevado a la cruz del Calvario para morir allí. Y entonces él estaba muriendo por aquellos precisamente que lo estaban crucificando. Y entonces, cuando tenemos agradecimiento, estamos diciendo no merecemos lo que Dios nos ha dado. Otro elemento también es que cuando somos agradecidos, también poseemos un corazón que mantiene nuestras mentes abiertas para seguir la voluntad de Dios. Porque note que los leprosos que fueron sanados, que no se devolvieron, eran judíos, porque solamente iban solo samaritanos. El judío entendía que merecía ser sanado y que eso que Jesucristo hizo era como algo que debía hacer de manera compulsiva, diríamos, ¿verdad? O sea, que debía hacerlo como obligatoriamente, porque ellos eran judíos, eran descendientes de Abraham. Pero ciertamente no es así. Dios nos ha dado la salvación como un don inmerecido, y entonces cuando somos agradecidos mantenemos la mente abierta para seguir la voluntad de Dios, y eso es muy importante para nosotros. Por eso se hace un fuerte énfasis en la lección que estamos introduciendo en esta semana, que en Cristo Jesús nosotros recibimos el plan supremo de la salvación de Dios. Noten ustedes la expresión que estamos utilizando. El plan supremo de la salvación de Dios es real a través de ese sacrificio de Cristo. En Cristo la humanidad tiene su única oportunidad de unidad y armonía, y en Cristo, señores, vivimos llenos de alegría y alabanza. Y gracias a Cristo recibimos lo que es el sello de Dios y un anticipo de la salvación eterna. Gracias a Cristo podemos recibir la presencia y los dones del Espíritu Santo. Esos dones de Dios que son principalmente dones espirituales, en el sentido de que el Espíritu Santo los da, y es el Espíritu Santo que nos trae estos dones desde el reino de los cielos. De manera que, apreciados amigos, queridos oyentes, todas estas riquezas, señores, son regalos de Dios para todos nosotros, porque no trabajamos para merecerlas. Por eso usted decía bien claro que es un asunto, es un don en regalo de Dios. Porque ¿quién de nosotros puede trabajar para recibir la salvación? No, nadie. Posiblemente tampoco nosotros podríamos hacerlo. Y es Dios quien nos da estos dones gratuitamente, de su corazón lleno de amor por nosotros, y a todos los que aceptan esos dones, Dios lo predestina para ser sellado y gustar de antemano de lo que son las bendiciones eternas de su reino. De ahí el énfasis que estamos haciendo sobre la gratitud que debemos tener con Dios por esa salvación que es real a través del sacrificio de Jesús. Así es, las bendiciones que recibimos de parte de Dios son bendiciones espirituales, pero también son bendiciones materiales. Y como Dios tiene manos ayudadoras también aquí en la tierra, Dios usa diferentes medios para bendecir a sus hijos. Claro que en materia de salvación ha puesto a Jesucristo como el centro, como la fuente de vida eterna para todos nosotros. Y entonces, cuando somos agradecidos, pastor, se han hecho estudios sobre este particular, y se dice que cuando tenemos un corazón agradecido, eso fomenta las relaciones positivas entre las personas. Sí, señor. Porque ciertamente es como un catalizador que fomenta allí esas relaciones positivas. También fortalece los lazos emocionales, la gratitud. O sea que la gratitud es un asunto muy poderoso. Y yo agradezco a Dios también, pastor, porque la iglesia se dio cuenta de lo potente que es la gratitud, y abrió como un espacio para que tanto los hermanos de la iglesia como los amigos también puedan expresarse por lo menos una vez al año de la gratitud, el asunto de la ofrenda de gratitud. Y como muchos lo hacemos todos los meses también. Y entonces eso mantiene como el canal de la mente abierta para que Dios siga derramando bendiciones. Otra cosa que trae la gratitud es que mejora la salud mental y tiene un impacto positivo
en la salud general de las personas, pastor. O sea que el asunto de la gratitud es más grande que lo que nosotros podemos pensar. Uh-huh. Es que hay una estrecha relación. Es una estrecha relación ahí poderosa entre lo que Dios hace con nosotros y cómo nosotros lo expresamos delante de Él. Sí, claro, de ahí se habla de esa relación estrecha que debe existir entre nuestra mente y lo que nosotros hacemos. De manera que la lección de esta semana, pastor y amigos oyentes, se va a destacar tres temas principales. El primer tema que estaremos abordando en sentido general tiene que ver con lo que Dios prodigó muchos dones en Cristo Jesús: la elección, la adopción, la redención, el perdón, el gozo de la salvación, la unidad y la armonía de la humanidad y la presencia del Espíritu Santo como pago inicial de Dios por lo que está por venir cuando Cristo regrese. Enfocaremos también una parte que tiene que ver con la respuesta a esos dones de la gracia de Dios en una vida de alabanza, en una vida de adoración en y para Cristo. Y una tercera parte que estaremos viendo en esta semana, enfocada esa lección siempre en el sentido de la gratitud, en el Espíritu Santo. En Él experimentamos un anticipo de lo que es nuestra futura vida eterna. En esos aspectos estaremos haciendo un fuerte énfasis en esta semana cuando estamos hablando sobre la gratitud. Es importante porque la lección también de esta semana se centra en cómo Pablo enseña a los efesios y a nosotros también a agradecer por lo que ellos tienen. Y es muy importante porque a veces nos olvidamos de lo que tenemos, ¿verdad, pastor? Uh-huh. Y es interesante que nosotros podamos ver lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, principalmente las bendiciones espirituales. No las bendiciones que creemos que son importantes, sino las verdaderas bendiciones que la humanidad necesita desesperadamente. Y yo pienso, pastor, que lo que nosotros los seres humanos necesitamos es esa garantía que Cristo da. Por eso este estudio en sentido general dice: Él es nuestra paz. Y Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Porque a veces nosotros pensamos como que necesitamos otras cosas que ciertamente son importantes, pero que no son las primeras cosas que necesitamos. Es decir, una persona necesita tener esa seguridad, ese plan de salvación que Dios ha revelado en Cristo Jesús, porque no es una salvación simplemente que nosotros la podemos tener hoy y que nos podemos olvidar de ella, sino que es una salvación garantizada. Por eso dice que recibimos el sello del Espíritu Santo cuando nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que avanzar en esta dirección, diciendo lo que Dios ha hecho en nosotros y alabando y glorificando el nombre del Señor. Y eso me acuerda, pastor, cuando el Señor sanó y salvó al paralítico de Betesda. Cuando ese hombre tenía 38 años allí en el piso, él creía que la mayor bendición que podía recibir era la salud en ese momento. Y entonces cuando se encuentra con Cristo, Jesucristo le pregunta: ¿quieres ser sano? Él comienza a discutir. Y cuando Jesucristo le dijo: levántate y anda, que él tomó su camilla y se fue. El versículo 14 de ahí de Juan 5 dice que Jesucristo lo encontró en el templo. O sea, cuando una persona es sanado, es salvado, ahora se va a glorificar el nombre de su Dios. Y posiblemente este hombre pensó que lo más importante de él era solamente la salud física, pero Jesucristo lo sanó y lo salvó, y ahora se encuentra en el templo glorificando a nuestro Dios. Yo pienso que todos los seres humanos necesitamos ser salvados y ser sanados en Cristo Jesús, y entonces glorificar a Dios, agradecer a Dios en su nombre, para que podamos seguir adelante con esa gran batalla en esta vida. Porque la gratitud entonces provee también mayor satisfacción. De hecho, las personas agradecidas son personas que viven más tiempo, porque su vida tiene un mayor ritmo. Y cuando las personas tienen un espíritu de amargura y tienen situaciones muy complicadas en su vida, entonces eso como que envenena el cuerpo y las personas tienen muchos problemas. También la gratitud fomenta la humildad y la empatía,
Porque note, nosotros cuando somos salvos en Cristo Jesús, ahora nos preocupamos por las demás personas. Y cuando nosotros trabajamos por los demás, nuestra propia vida entonces se relanza, se eleva, y Dios sigue bendiciéndonos de una manera muy particular. También nos hace más generosos, mejora la autoestima, y podemos ver por qué Dios está interesado, Pastor Scrogin, en que nosotros seamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Definitivamente que una persona agradecida desarrolle esa capacidad de adorar a Dios en primera instancia. Yo adoro a Dios porque ha hecho esto por mí, y lo veremos también en esa semana, que el que es agradecido lo puede hacer alabando el nombre de su Creador. Así es que en esta semana nos proponemos compartir con ustedes temas de tanto interés como elegidos y aceptados en Cristo Jesús. Otro de los temas que estaremos viendo en esta semana tiene que ver con la rendición costosa, perdón generoso. Más aún, la semana estaremos tocando el tema El gran plan cristocéntrico de Dios, que es el título de la lección de esta semana, y el martes estaremos ampliando el concepto. Vivir para alabar su gloria es uno de los grandes temas que estaremos viendo, y en esta semana pues estaremos cerrando con el Espíritu Santo, sello y anticipo. Son de los grandes temas que estaremos viendo durante toda esta semana. Así que presenta este estudio, Pastor, un estudio muy poderoso. Así que llamamos a los hermanos para que escuchen, estudien también su guía y puedan gozarse en el nombre de Cristo Jesús con este gran tema, el gran plan cristocéntrico de Dios, y que podamos estar agradecidos y manifestar esa gratitud sirviendo a las demás personas, alabando el nombre de Cristo Jesús en la iglesia y en todos los lugares donde nosotros vayamos, y que se pueda ver el gozo de la salvación en nuestras vidas. Así es. Señores, estamos llegando a la parte final de esta importantísima introducción que acabamos de hacer de la lección número 2. Esperamos que usted pueda acompañarnos en cada una de la entrega que se producen a las 6:20 de la mañana, 1 de la tarde, 10 de la noche. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, ayúdanos a vivir siempre agradeciendo por tantas bendiciones recibidas. Y la mayor bendición tiene que ver con nuestra salvación. Por eso te adoramos, por eso alabamos tu santo y bendito nombre, y que el Espíritu Santo cada día nos impresione con ese gran deseo de dar gracias por todas las bendiciones recibidas. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.